Hace un par de meses solo era la negrita de Harvard y hoy es Santa Yasna de los milagros imposibles. Todos felices en el partido del orden. ¿Todos? Todos menos una. Santa Jimena de las AFP, que mira despavorida como la hermana perdida del galán rural le come la color a la rubia natural. Esta disputa se resuelve en el barro. ¿Cuál será la agenda de los mínimos comunes de la Cosa Nostra? ¿Tendrán algo que decir los cositos y cositas de Mayol, Macari y Quiroga? Llegó la hora de poner la pelota en el piso y decir cuántos pares son tres moscas. Llegó el momento de la Cosa Nostra. Matinalo, ¿no? Qué grande, qué grande, qué grande. Dañino. Está bien, entró en la droga, está en la droga. Completamente. Sí. Eso es lo bueno. Fama contra fama. Fama contra fama. Perdóname, yo soy exactamente lo contrario a lo que vendo, porque vendo que estamos en la cultura pop, pero este señor era el que hacía el matinal, ¿no? No, puede ser Pato Fresco, que en paz descanse. El Pato Freya, pero Dabañino, ¿dónde está? En el rojo, pues, weón. Fama contra Julito fama. César. No, weón. Con Rafa Araneda. Con Rafa Araneda. No, pero Julito partió siendo rojo. Sí, por el productor parece que era algo así. Él hizo el especial cuando estaba Buddy Richard, weón, estaban como todos los Rojo VIP. Pero nunca lo animó siempre Rafa Araneda. Pero era el productor del Rojo VIP. Eso. Algo ahí. Oye, sí, pues ese es, pues. En realidad es bien ignorante. Era el único que le sonaba bien el Rojo VIP Sí. Pero nosotros vendríamos a ser como la versión cuando están justamente estaba Buddy Richard, los viejos tercios, si lo llamemos decadentes. Asumamos. Oye, completamente. No te lo voy a permitir porque estamos justo en esa semana en que, así como tenemos que decirlo, están todos diciendo lo que venimos diciendo hace no sé cuánto tiempo, algunas cosas, otras que venimos diciendo hace un mes, todo así como repitiendo, así como, no, pero fíjense en esto, hace ya un mes venimos diciendo los votos de la concertación son cero, entre 3, 4, 5, 7 candidatos no hacen uno. Hace rato venimos diciéndolo. Ahora sale Matamala diciéndolo. El fin de semana, el queridísimo comentarista de cine, fundamentalmente a mi juicio, un gran comentarista de cine, don Ascanio, un hombre informado, y poco más, habrá que decir, informado, don Ascanio entonces se suma al coro de la caída del imperio, ¿ya? Con un pequeño retraso de casi una década, pero se suma, ¿ya? Se suma. Entonces, pero es inevitable que sea así y a mí no me parece mal porque es como son las cosas nomás, pues justamente no. Sí, pero es como decía Nietzsche. Nietzsche cuando comentaba que lo que menos podían decir los cristianos era que eran gente de fe. Porque Dios, después de insistirles, y no lo pescaban realmente, entonces tuvo que mandarles un hijo. Y el hijo dijo, yo soy el hijo de Dios, y no le creyeron porque no tenían fe, entonces el hijo tuvo que hacer milagros, y resucitar a una persona ahí mismo, quitarle la ceguera, multiplicar los panes y los peces, y seguían sin nada. Y Dios dijo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Matar a mi hijo. ¿Ya? Y mata a su hijo. ¿Ya? Y tampoco resucitar al hijo, ¿ya? Y elevarlo a los cielos para que, o sea, cuando tú necesitas todo eso, ocupa la palabra que quieras, pero fe no es. No, naturalmente. Entonces, esto es lo mismo. O sea, sí, yo creo que podría ser como este programa un especial, en la Cosa Nostra, especial análisis político. Pero yo creo que lo que se da es bastante normal, porque el deterioro lo van notando cada uno desde el lugar en que está, digo, el lugar de interés y el lugar mental en el que está instalado.
Entonces, justamente la gracia de hablar del desplome o Ascanio, Lo metió las perdimos, patas. lo Mm, perdimos, Lo perdimos, lo ¿viste? perdimos. ¿Tú sabes ¡Hoy lo qué? perdimos! No, pero ahí vuelve, ahí vuelve. Ahí Ahí vuelve por vuelve. sus fueros. Mirko Macari, con me ustedes. caí, me caí. Ya. No, que decía que lo central es comprender que van convergiendo los diagnósticos en la parte final del desplome o del derrumbe, cuando ya es más evidente. Los análisis se van encajando, y naturalmente aquí no estoy acusando a nadie de nada, porque es natural el sesgo, es normal el sesgo. Cuando tú participas generacionalmente de una apuesta política, en el caso de Ascanio, es el intérprete oficial de los gobiernos de la concertación. O sea, su éxito, su lugar en la prensa del establishment tiene que ver con ser parte de. Es quien le contesta el teléfono el canciller Alejandro Foxley para contarle la interna, porque además viene de la cultura de la revista Hoy, de la época, viene del mundo de la concerta, entonces está en tirón y de asociado. Es parte del mainstream de lo que se va cayendo, no va a él sentenciarlo. No nos perdamos, los analistas somos todos, tenemos algún interés. Macari, tú puro querés que se caiga todo porque lo dijiste, sí, po. Bueno, obvio Claro. que sí, po, Sí. porque lo vi, o sea, lo que pasa es que no lo digo, porque quiero que simplemente sea, sino que porque lo empecé a observar a partir de mi oficio. Que era mirar el poder como director de medio, como periodista dedicado siempre a la política. Entonces lo que yo observaba era el deterioro del poder como lo conocíamos y lo analizábamos. Y me metía a eso, simplemente. Pero está muy bien, a mí me parece que la voz de Matamala, que es una voz súper honesta y a mi juicio el mejor columnista dominical de la plaza, del establishment. ¿ah? Eh, Obviamente él también ha ido cambiando su tono en buena hora, va ido comprendiendo que esto ya no se trata de que hay algo, que el sistema está bien, la lógica inicial es el sistema está bien, tiene un deber ser, hay ciertas cosas que no funcionan y yo les recuerdo cómo debe ser para que lo arreglemos. Después de que esas cosas que no funcionan, él constata que están extendidas a todo el cuerpo, que son estructurales, obviamente dice, bueno, aquí hay algo más, no es que ya aplique el manual del deber ser de la ciencia política o de las políticas públicas, pero tiene una gracia Matamala, que es prístino, es claro, es muy notable en aquello que tenemos mejor los periodistas, que son los datos duros para justificar las cosas, las Sí. noticias que están en el CARDEC. Mm. Bien. Pero ¿sabéis qué? Yo tengo mi diferencia con eso tiene que ver con, cada vez que tú hablabas ahora, me resuena la idea de la Hay honestidad una o mosca acá, deshonestidad. hay una mosca acá. En serio, es que mucha gente le pasa en el Zoom y yo voy a mostrar esto. Yo siempre tengo aquí, yo se los recomiendo a la gente que hace clase, porque de repente, ¿verdad? Un problema, en cambio aquí, cualquier rollo, listo, ¿Se cagó. acuerdan de Roberto Bruce que andaba con una mosca colgando aquí? Siempre pienso en él. Oye, a mí lo que me preocupa, no lo que me preocupa, lo que a mí me molesta en algún sentido, no solo en el mundo del analismo, sino en el mundo también político, ya militante, es la deshonestidad intelectual. Y ahí yo creo que hay una diferencia. Eso no quiere decir que uno se corte las venas porque ahora se suma una cierta tendencia y hace 6 meses ponía énfasis en otra cosa. No hay gran pecado, no me quiero meter ni con Ascanio ni con Matamala. Obvio, y efectivamente cada uno tiene sus luces, ¿no? Por algo, digamos, llevan años planteando cosas y gente que lo escucha. Pero a mí me sorprende el tema de cuando aíslas variables y entonces en un minuto aislabas una, aislabas otras. Mira, es lo que pasa, por ejemplo, ahora, a mí me pasa mucho con el tema de la Yasna Proboste. Ya no estoy yendo al tema del análisis, estoy viendo el mundo de la política. O sea, los mismos que se escandalizan porque Pamela Giles se lo está llevando todo y efectivamente emerger solamente, y en el fondo, ¿cuáles son las propuestas de Pamela Giles? La única propuesta es el 10%, que ni siquiera es de ella, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo podemos soportar entre gente seria que alguien por una pequeña cosa se transforma en figura presidencial? Yasna Proboste, ¿por qué no sonaba hace 3 meses atrás, hace 2 meses atrás? Porque empieza a sonar el día que asume la presidencia del Senado
y que hace un discurso interesante para ser presidenta del Senado y demócrata cristiana. O sea, son las mismas razones que ahora muchos dicen, oye, le empiezan a alzar, le empiezan a levantar, la lógica de este sistema político absolutamente televisivo, como hemos hablado hasta el cansancio, que permite subir y levantar figuras, a veces con un par de buenas acciones frente a la tele, digamos, con un par de buenas cuñas que te marcan. Entonces, lo que quiero decir es que hay gran parte del análisis que se hace, insisto, no solo el mundo de los analistas, sino del mundo político, que no logra reconocer que estamos en un sistema donde los códigos habituales, ideológicos, programáticos de hacer política y de construir liderazgo están en el suelo. Entonces, eso es lo que a mí me parece deshonesto. De hecho, insisto, es deshonesto a mi juicio ahora levantar a Jasna Proboste para decir, aquí tenéis un liderazgo serio en contra del de Pamela Giles, porque las razones por las cuales ambas están como figuras presidenciales hoy son un par de buenas jugadas y no la evaluación completa de una trayectoria, independiente que ambas lo tengan. Sí, yo creo que a mí el tema de la deshonestidad intelectual me parece vital en este tipo de ejercicio. En el caso de Matamala no vas a encontrar nunca una deshonestidad intelectual. Tiene sesgos, por supuesto, tiene sus cosas. Por ejemplo, Matamala en su sesgo de lógica un poco beata periodísticamente hablando, y también desde su mirada de lo que podríamos llamar un liberalismo prístino, ¿ya? Que también podríamos llamar un liberalismo ingenuo, ¿ya? Llamado un liberalismo social, ¿no? Peña inaugura esa corriente, liberales de izquierda. Exactamente. Bueno, en esa perspectiva, efectivamente, él ve a alguien que dice media palabra valorando algún aspecto de Venezuela y eso dice, bueno, esto no puede ser. Entonces, tiene sus sesgos, por supuesto, pero está dentro de una estructura de honestidad intelectual. En el caso de Ascanio es distinto porque hay un ejercicio súper simple para estas cosas, que es leer las columnas antiguas, ¿no? Entonces, si uno va a mirar las columnas de noviembre del año 2019, justo después del estallido, él está diciendo fundamentalmente que el camino de la salida constitucional es un error, que el gobierno y la oposición se volvieron locos con ese camino. Lo dice con cuidado, porque siempre se puede tener que dar vuelta, pero no. Si sabe leer, digamos, lo lee. Ustedes lo pueden buscar ahí y efectivamente creo que es el 17 de noviembre, en fin. Resulta que ahora dice que ese camino es tan importante que retrasar las elecciones es simplemente agudizar la conflictividad y producir más problemas. ¿Ya? Que este era el camino, el canal de conducción del proceso, efectivamente era este. ¿Ya? Entonces, él puede cambiar de opinión, obvio, pero parte diciendo, muchos nos imaginamos que el camino constitucional iba a ser lo peor. Hoy día es sencillamente lo más conservador que hay. Y eso yo lo he leído muchas veces, sobre todo en autores conservadores. Sobre todo los conservadores son muy buenos para decir, mire, yo pensaba que esta cuestión era espantosa, pero en realidad, con ciertos límites, está súper bien. Eso lo dicen a cada rato los conservadores. Y eso es un acto de honestidad intelectual. ¿Ya? Me equivoqué, no fue tan grave, un matiz, pero me equivoqué. Yo creo que eso es importante. Pero lo interesante en todo caso es que efectivamente hay ciertas certezas que empiezan a ya ser demasiado imponentes. Y asumo que esas certezas tienen que ver no solo con lo que está pasando, sino con lo que no está pasando. Es decir, con toda esa información que está... Fíjense que aquí en España hay una polémica súper grande porque la derecha, aquí hay un centro que es el que hace las encuestas que se llama el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, que es súper famoso acá. Aquí la sociología, gracias al CIS, básicamente importa. Y es una encuesta, digamos. Y una encuesta muy buena. Y la hacen así a cada rato, cuando hay elecciones así, pero a cada rato. Bueno, la encuesta, aquí a la derecha, al CIS le llama el CIS de Tesanos, porque Tesanos es el director actual del CIS. Entonces, que es un sociólogo. Entonces, le dicen el CIS de Tesanos, porque no es cualquier CIS, es el de él, ¿ya? Porque es de izquierda y qué sé yo. Bueno, la cosa es que el CIS de Tesanos, ¿ya?
está en medio de la polémica porque Tesanos mandó a hacer encuesta durante el proceso de prohibición de publicación de encuestas. Pero no la va a publicar. Obvio. Pero el reglamento es súper severo, porque está dentro de una ley el tema de la encuesta. Y el reglamento dice que si los partidos le piden los resultados, tiene que pasárselos. Y la derecha le está pidiendo los resultados porque teme que los resultados de la próxima semana, que son justo antes, que estén el lunes disponibles, le van a permitir al gobierno los últimos días operar. Respecto a la elección que hay en Madrid, que está así milimétrica. Milimétrica. Entonces, no, sí, efectivamente, mañana. Entonces, estaban en la guerra. Eso fue una locura. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente, ¿qué es lo que pasa en Chile? Lo que pasa en Chile es que la próxima semana es una semana clave cuando tú empiezas para la información privilegiada. Y yo me imagino que muchos de estos actores, sobre todo Ascanio, por ejemplo, sí saben que efectivamente, usemos la terminología que Mirko instauró con el Partido del Orden, que el Partido del Orden efectivamente no es soslayable el daño orgánico. ¿Ya? Porque aquí es súper importante soslayar las cosas, o sea, que no se note el daño orgánico. O sea, el daño orgánico del Partido del Orden, por ejemplo, si el modelo se cae, pero el Partido del Orden no, entonces hay esperanza, como diría Alberto Plaza. Había esperanza. Triunfaba el amor. ¿No? En cambio, si el Partido del Orden se está yendo al carajo, pero se puede mantener el modelo, también hay esperanza. Pero si la estructura política y el modelo económico se están cayendo juntos, no hay nada que hacer. Es lo que está pasando, además. Naruto. Ya, pero Partido del Orden. Déjame forzarlo porque partimos hablando, aparece Jasna Proboste en el análisis. ¿Cómo ven? Que lo notable, no, que yo quiero insistir que lo notable es que en los años no hay ningún analista del establishment que nos diga que Piñera está en cero. Sí, pues. Que Piñera está desfondado, el presidente, y en la presidencia. No es Sebastián Piñera Echeñique, es el presidente de Chile, que es lo que pesa la institución presidencial, que es lo que se trata de hacer flotar con el famoso acuerdo de mínimos comunes. ¿No? Ese es el objetivo, porque ya lo conversamos el viernes, ¿no? Es donde van todos en esa balsa, si se hunde el presidente, se hunden todos con él, todo el Senado, toda la institucionalidad política. Bueno, pero no hay nadie, ¿no? En el análisis político que nos diga eso, que nos diga que los 10 meses que le quedan a Piñera son una eternidad. 10 meses en el tiempo normal, en la medición del cronocator tradicional, el país es nada. Cuando quedaba un año de gobierno, el gobierno ya se había acabado. Y ahora parece que es una eternidad, porque cada día puede ser peor, como decía Bachelet. En este momento, cada día puede ser peor. Pero ¿no? Por una cosa más. En una semana puede pasar cualquier cosa. Pero es que yo creo que eso justamente tiene que ver con la crisis de la clase política en su conjunto, pero además de quienes de alguna manera marcan el termostato de la corrección, que es el Partido del Orden, pero por el lado izquierdo, por el lado del centro izquierdo. Yo dije, no me acuerdo si lo dije acá el otro día, que una de las cosas más notables de la semana pasada era que Sergio Lago, del matinal del Canal 13, ¿no? Había preguntado a la Pamela Giles, que hizo noticia por otra cosa, esa entrevista, ¿no? Que qué pasaba si el presidente no terminaba su mandato. Entonces, esa pregunta se puede hacer con una sonrisa y suelto de cuerpo, ¿no? Sí. Y la pregunta es tan obligada que la tienen que hacer el domingo en Mesa Central, que es el último lugar donde se hace esa pregunta. El bastión. Y se hace. Y la hace Bofil. No la hace Bofil, la hace la Mónica Pérez, citando a la editora de La Tercera, que también hace esa pregunta en una entrevista. Una semana antes, claro. Bofil lo había medio dicho, por eso te digo. Todos lo saben. Sí. El punto es cómo se verbaliza. Ya, pero por eso justamente te digo el tema de la eternidad. La eternidad tiene que ver con que todas las semanas que una cagada y se desfonda más.
Pero sabéis también, déjame agregar una variable, pasa cuando siempre se ha hablado del síndrome del pato cojo, que acompaña todo el último año de una presidencia, pensando más que las elecciones son noviembre y diciembre, acompaña todo el año, pero lo acompaña porque aunque esté desfondado el gobierno, que puede pasar, como fue el de Bachelet el último año, etcétera, en que ya está ahí, la energía del sistema político está en las elecciones. Y por eso miro sobre todo a la concertación. El tema, porque a ellos se les hace aún más lento, y por eso están hasta el pico, y por eso sus propios analistas se pegan contra los muros. ¿Ah? Se pegan contra los muros ahora, tal como partimos hablando, lo partió diciendo Alberto, porque en este minuto hasta Yoyan tiene que decir y mostrar dos encuestas y decir, cagamos. O sea, no falta nada para los tiempos, no falta nada y no marcan nada. Tan para la cagada están que inventan a la Yasna Proboste, solamente por la expectativa. Mira, esto siempre, cuando uno lee a Marcuse, digamos, y toda esa mirada, a veces la expectativa puede ser incluso más fuerte que la realidad. Entonces la gracia del periodo del pato cojo es que todos tienen una elección al frente, pero cuando tú ves que los principales partidos de la historia política chilena de los últimos 35, 40 años, socialistas, PPD, radicales, demócratas cristianos, no tienen una puta opción de llegar a la moneda y lo saben, y aparece Gabriel Silver a anotarlo, diciendo, bueno, en segunda vuelta voto por la Pamela Giles, implica que esos partidos no están en la droga, como decimos mucho, porque drogas hay muchas, están en el neopren, están en la pasta base, están en la angustia. Y eso es lo que... En el rayado, en el raspado muralla. El raspado muralla, ¿cachai? De verdad, es terrible la metáfora que digo, al tema del neopren, digamos, pero justamente eso, no tiene que ver ni siquiera con el momento bello, están en la inacción, porque ya están en el invierno no tener el gobierno, y ya saben que la expectativa de volver a estar en el gobierno está prácticamente... Hay algo peor que no estar en el gobierno. A ver. Y es que no estemos en el sistema. Claro. Sí, eso es lo que está ocurriendo, eso es lo evidente. Mira, el sistema te da expectativa. Claro, y ahora que vamos a entrar, los auditores van a ver cómo vamos a ver un conjunto de información que nos va a caer como un mazazo sobre la elección del 14 y 15. No, porque el sistema sigue operando sobre la lógica de que a través de esa elección se va a canalizar o resolver algo. En parte de este proceso que estamos viendo, ¿no?, de descomposición de la presidencia la última semana, la esperanza de que eso se exprese o se juegue a través de esa elección. Y no podría ser de otra manera, porque es como cuando a un accidentado le amputan una mano, y la mano se corta, ya no está, pero la sigue sintiendo, porque la corriente eléctrica que se generaba en torno a esa energía sigue ahí por un rato. Pero ya es un fantasma nomás, ya la mano no está. Eso suele ocurrir, se corta y hay dolor. Tan terrible nuestras metáforas, claro. Tan terrible nuestras metáforas. Bueno, están acordes. Mira, lo que está pasando, porque justamente el fin de semana me mandó un libro uno de los cabros un profesional, un psicólogo, no un cabro, el Bruno Solari, que fue a una de mis charlas antes del estallido, ¿no? Y entonces esta charla se llamaba El desplome de las instituciones y las claves del nuevo ciclo. Y te citaron en el libro, weón. Sí, me citó un par de veces, sí. Pero ¿qué es lo interesante? Que las claves del nuevo ciclo, ¿no? O yo hablo, o me atrevo a hablar del nuevo ciclo, porque vengo viendo con mucha nitidez que lo que está cambiando es la cultura del poder, la cultura política. Y Pamela Giles es un síntoma de eso. Lo revisamos, y esto no tiene misterio, lo revisamos en el último seminario que hicimos de la telepolítica, ¿no? La política en el siglo XX responde, y la televisión en el siglo XX, y la relación de la televisión con la política, responde a la cultura de las élites, que predomina, que se hegemoniza, y que se vierte sobre la sociedad. La sociedad la acepta. La sociedad acepta este sistema o cultura política de las élites, que es el mismo que opera a nivel educacional, a nivel del sistema laboral, etcétera, que tiene un lenguaje, que tiene unos códigos, ¿no? Y los partidos son fuertes, ¿no? Y la construcción de liderazgo dentro de los partidos son fuertes y sólidas y sostenibles porque se comparte una cultura.
Lo que empieza a ocurrir a partir del año 90, pero ya con mucha fuerza a partir del 2011, es el deterioro de la cultura política. Y entonces eso es muy difícil de verlo, porque yo siempre repito este ejemplo. Imaginémonos que somos peces dentro de un acuario. No sabemos que estamos en ese acuario. Ese acuario para nosotros es el mundo natural y dado. No hay otro. No hay otro mundo allá afuera. Y entonces, cuando la gente ve a Pamela Giles, cuando Axel Callis ve a Pamela Giles, ¿no? El analista del sistema, cuando el columnista X, ellos ve a Pamela Giles, se pregunta, ¿este es un fenómeno de izquierda o de derecha? Y la pregunta es equivocada. Porque se está en el marco de otra cultura. La política, que es hija de la cultura de las élites, se desvanece cuando las élites pierden su poder en la sociedad. Cuando las élites se igualan con la muchedumbre, cuando no hay diferencias, pero las élites todavía no saben que no existe esa diferencia. Entonces, ese lenguaje rocambolesco, palaciego, versallesco, acerca de cómo medir el poder, ese conjunto de mediciones, de términos, que están permanentemente dando vueltas, ¿no? Jasna Proboste se destaca, y ella puede ser la candidata dentro del partido, porque la candidata del partido ya no habría. Todo ese análisis es dentro de una caja que ya no funciona. Y Pamela Giles trae la nueva caja, que es la cultura pop. La trae de manera nítida. Ya antes esto lo había comprendido Lavín. ¿Por qué un gallo insulso como Lavín, que viene de la UDI, que viene del Chicago gremialismo, está figurando siempre bien en las encuestas, mejor o peor? Porque lee anticipadamente que ese es otro juego, que muy tempranamente es el juego del matinal. Y es el juego de disfrazarse de Mario Bros. Y es el juego de hacer todas esas cosas que el sistema político dice: pero qué ordinariedad, pero cómo es, eso de la muchedumbre, de la tele. Malas noticias. No, la nueva cultura del poder es la cultura pop. Eso es lo que nos dice Pamela Giles. Se trata de escenificar y usar los símbolos que le hacen sentido a la gente. No sé si ustedes vieron el TikTok de Pamela Giles con el abuelo. Los mandé, el tema de moda en el TikTok, que todos hacen el TikTok. Rico, rico, rico. Tiene tremendo. Pero es ordinario, ¿no? Pero mira, yo leía a no sé, no sé qué escritor. No mencionamos a ninguno. No mencionamos a ninguno para manejarlo. No hay nada más difícil que sacarse el switch en el que estamos programados todos. Nosotros, Darío, Alberto, yo, todos los que están escuchando, estos son elite cultural, son elite intelectual, ¿no? Darío tiene la gracia que trabaja con la tía Pikachu, que da lo mismo quien sea como persona, pero es la tía Pikachu. Eso que parece una cuestión satelital es central hoy en día. Eso es lo que nos viene a revelar Pamela Giles. Nos viene a poner en otra cancha, no es ni buena ni mala. Ella nos adelanta para dónde va el asunto. Y esa es la crisis a la que estamos asistiendo. Sí, pero o sea, yo voy a decir, ¿lo puedo decir en corto o en largo? En largo, ¿cuál sería Alberto Mayor? Sí, pero lo parto diciendo en corto. Como si fuera un programa argentino, es como, y no. Y no. Eso es lo único que nos falta para llegar a la grande altura, haber sido argentino. Pero somos chilenos. Bueno, no, mira, lo que yo digo es lo siguiente. Yo creo que, primero, hay una cosa que es fundamental, que tiene que ver con lo que dijo Mirko y tiene que ver con lo que dijo Darío antes, que tiene que ver con el diagnóstico. Cuando tú no tienes un diagnóstico de época, ¿de qué te sirve tener un diagnóstico de la semana? O sea, si ese es todo el tema. O sea, voy a decirlo tan claro como esto. Yo vi como Alfredo Yoñán se ganó un proyecto de investigación para seguir este ciclo de crisis. Lo vi. Nos llamaron de rectoría de la Universidad de Chile, que era otra rectoría, la rectoría más conservadora que la actual y todo, para decirnos, oye, concursen por un acto de dignidad, pero está arreglado, estamos perdidos.
¿ya? Y vi, ¿para qué? Para tener un diagnóstico que no tiene diagnóstico, para que todavía corre el tiempo, después del 18 de octubre del 2019, un año y medio después, no tenemos nada de su parte, nada. Y esa falta de diagnóstico, no es culpa de Alfredo Yañar, es un tema sistémico, esa falta de diagnóstico es esencial en lo que significa la crisis. O sea, hay una gran, fantástica metáfora de Dante en el infierno. Dante, todos saben, está persiguiendo a una mujer, que no iba al infierno persiguiendo a una mujer, ¿no? Y se mete al infierno. Encuentra un gallo que lo lleve, ¿no? Y le ayude a caminar, y se encuentra con un amigo que se llama Cavalcante. Y en realidad era el papá de un amigo, ¿no? El tío, ¿no? Oiga, tío, qué sé yo, en la cocina, el refrigerador, las cosas y todo eso. Y se encuentra, y este hombre le explica que él allí, no lo dice así porque esto es para gente más inteligente, entonces no lo dice así tal cual, pero le dice básicamente que el problema de estar en el infierno es que tú conoces el pasado, conoces el futuro, pero no conoces el presente. Fíjense lo interesante. O sea, el peor infierno es, incluso sabiendo el futuro, no saber el presente. Entonces, esa es la crisis. Eso es lo que llamamos crisis. Ahora, este es el punto del y no a Mirko. Todo es cierto respecto a la estructura de poder a la hora de cómo llamar la atención del electorado. Eso que Nietzsche llamaba la cultura de borregos, ¿ya? O sea, la construcción de la democracia va a llegar a valores decadentes, borreguiles. Aquí está, ¿no? ¿Ya? Pero el problema viene después, porque esto es como un enchufe, ¿ya? Yo aquí tengo unos adaptadores porque mi computador y las otras cosas no se adaptan a los enchufes de acá. Entonces, cuando tú llegas y querías enchufar y decir, entonces supongamos que Pamela Giles, quien sea, me da lo mismo, que llega con estas herramientas, Lavín, por ejemplo, y gana la elección. Y tú llegas a enchufarte a la moneda y no te puedes enchufar. No. Porque tampoco dialoga. O sea, llega un momento en que entonces tú el día a día lo tienes que cubrir con un nuevo TikTok, ¿ya? Y vas tiktokeando, mejor o peor, con más talento, con menos talento, pero nunca estás gobernando. Esa es la época sobresaliente, sobrenatural, fantástica, Bueno, podcasteable que nos ha tocado vivir. Esa es la razón, y que yo la comparto en esa razón 100% que el propio Mirko dice, digamos, la razón por la cual necesitáis liderazgos de nuevo tipo, y cualquiera de las candidaturas, incluso la que tienen mucho éxito en este momento, pueden estar en el infierno 3 meses después de haber asumido, si es que no lográis generar nuevas legitimidades, nuevos liderazgos, nuevas formas de construir algo, o sea, algo, darle legitimidad al sistema. O sea, eso así como, eso podría ser así casi como el próximo presidente o presidente de la República. En mis 4 años de gobierno quiero darle legitimidad al sistema. Si lograra eso, ya sería una hueá así. Es condición sine qua non comprender la cultura en la que se da eso. No es la condición por la cual, ¿ah? Pero es la condición sin la cual. ¿Ah? Entonces, para poder conectar, lo primero que tienes que hacer es entrar a la cultura pop. No basta eso. ¿No? Pero sin eso no podrías eventualmente tener lo otro. Hay un orden en el asunto. Entonces, lo que tú ves es una clase política aterrada, porque el modo en que ha construido su hábitat deja de hacerle sentido a los ciudadanos. Los programas, Daniel Jadwe invitando al mundo socialista a votar por él, porque él es heredero de Allende. ¿Alguien puede pensar de verdad que en el Chile del 2020, para definir la elección, la segunda vuelta, el 50+1, Allende importa? Entonces, eso te denota la clásica cultura de la izquierda de los partidos. ¿Sabéis qué? La derecha tiene otro stock, que tiene que ver con lo económico.
Sí, no. Pero, en la izquierda es la memoria efectiva. ¿Por qué Giles está arriba de Jadwe? ¿Por qué? ¿Ella ha hablado de Allende? ¿Ha hablado de Allende? ¿De qué ha hablado? Del frente. ¿Ella qué Abuelo, dijo? gobernador. Abuelo gobernador. ¿Qué es lo que es eso? Darío fue, yo lo vi. Darío Sí, claro. fue, yo lo vi. Es un Todos a mantra. los 5 años cantamos eso. El inconsciente, lo que me llama la atención. ¿Tú crees que importa los mínimos comunes en el próximo programa de gobierno? El PC con la DC van a acordar un mínimo de garantías para gobernar. ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien de los que define la elección entiende ese código? Ya no. Ya no. Porque lo que vivimos del 90 en adelante es un deterioro y una desafección progresiva de la cultura de las élites. Porque las masas no fueron educadas, ¿no? Dijimos educación pública, gratuita y de calidad, dijeron, no, es muy cara. Bueno, ya ahí está Pamela Giles, po. Ya, a ver, ahora vamos a ver si era cara, po. Si era caro que la gente empezara a razonar, a dialogar. Ya esa gente, la gente que nació, creció y se desarrolló en el Chile, de la democracia ejemplar, ¿no? Es gente que tiene una sola cultura, que es la cultura de la televisión. La tiene desde Mecano en adelante. No se entiende otro código. Y entonces el sistema funciona cuando la gente está sin prestarle atención a la política. Ya tengo mis mínimos, la cuestión flota. Pero llega la crisis de problemas acumulados, la gente está tocando la puerta, ya no me importa quién gobierne. Si me resuelve esto, ya a ver Bachelet. No me lo resuelve ya Piñera. Me da lo mismo, va cambiando, ya veamos. La gente tiene una racionalidad y un sentido común. Hay una cuestión de hay paciencia. Y se agota. Ya no me lo resolvió ni Piñera, ni Bachelet, ni uno de estos gallos, ya lo hemos visto a todos, chao. Abuelo gobernador. Lo que señalaba y dejado de... Sí, no. Sí, no, te quiero hacer un punto porque en realidad tú mencionas dos aspectos. A mí me parece, y te centras en uno, en el tema de la interpelación, el tema de Allende, ¿ya? Para hablarle a los militantes socialistas. A mí, en realidad, creo que lo de Allende puede tener, y creo que uno puede hacer cultura pop y después sacarlo también, digamos. Es una figura que ya adquiere una cierta dimensión y que yo creo que hay harta recencia, harto allendismo ahí, en fin, encubierto. En fin. Pero último es una apuesta política que tiene cierto calado. No, lo que a mí me sorprende y me llama la atención, y ahí sí creo que Daniel la caga, es que en realidad hacer un video charcha, además hoy día lo vi, no lo había visto, hablándole a las bases socialistas. Eso me parece que es un error más dramático, porque eso es justamente circunscribirse ya no dentro de la caja, dentro de la cajita de fósforo. Pero para la gente que define la elección, la segunda vuelta, Jadwe es el video que hizo Grammer de Jadwe. Sí. Está buenísimo. Eso es Jadwe. Bueno, Jadwe no es Jadwe. Jadwe es quien Kramer dice que es Jadwe. Eso no se entiende en la política tradicional. Yo hoy día le hablaba a un amigo y le decía, tienen que ver ese video, reírse, está buenísimo, ver qué aspectos positivos se intuyen y qué aspectos negativos se intuyen, algunos más evidentes. Claro. Si tú haces ese análisis y estáis disponible a responder a eso, te digo, es una asesoría esa que vale, bueno, 50 millones de pesos. Jadwe aparece. Kramer deja a Jadwe como un personaje agresivo. Y entonces en el jadwismo no les va a gustar y van a decir, Kramer es de derecha, ¿no? Sí, y yo, es de derecha. Es de derecha. No es así. Bueno, no es así. Y dice lo mismo que decimos nosotros acá, que es Sony. Sí, claro. Sí. El éxito de la cosa nuestra no es porque nosotros seamos inteligentes, es porque jugamos con la cultura pop. Sí, sí. Si no, este podcast sería uno más y sería una lata. Sí. Sí. Y tendríamos 500 seguidores que son gente que listo. Y es por eso que para ustedes tenemos desde aquí en adelante el candado chino de la semana. Candado chino que refiere siempre a esta situación del autocoitus, Sí. que es algo posible, ojo, esto es importante, es algo posible, no es un mito, es algo posible para ciertos hombres, no para cualquiera. No para cualquiera. Lo que es imposible es la eyaculación bajo esa configuración, eso está demostrado. No hay manera.
quiero que quede claro que solo Alberto, nosotros tres, hizo esa averiguación. No, nosotros Exacto. no la sabíamos. Claro. Pero es importante porque... Para que todos sepan que el realmente bizarro de este grupo es Alberto. Es Alberto. Y la gente cree que es el serio. No, no es así. No, yo investigo. Entonces, el candado chino, ¿ya? Lo importante que para el uso para Chile es muy importante porque, de alguna manera, todo lo que estamos describiendo hoy día tiene que ver con una élite que efectivamente, y en esto hay que reconocerle un punto a Pamela Giles, que en medio de lo que parecía un exabrupto, un mantra antirrepublicano, ¿ya? Un desvarío psíquico, ¿ya? No, lo que hay es un análisis de la élite chilena, ¿ya? Una élite candado chino, ¿ya? En todo Que caso, está permanentemente produciéndose placer o displacer. Nunca he hecho el candado chino, por tanto no carezco de esas facultades que Sonny Corleone podría haberlas hecho, según se reporta. según reza la leyenda. Hay que decir que el candado chino va acompañado, y se te olvida, un elemento que es importante, porque eso define al hablante. Nanay. Nanay, candado chino. ¿Ah? Por eso la abuela, por eso no cualquiera, pues el candado chino es un insulto clásico, pero cuando es nanay, candado chino, esto va a pegar en el potito pelado. En un país de abuelas. Es de en un país de abuelas, y el único antídoto para la mala tele es la buena tele. Sí. No es la política tradicional, no es jazz, no es Heraldo, no sé. Eso es lo que quiero transmitirle a la gente, porque el momento da lo mismo. ¿Ah? Es la comprensión de la radicalidad del fenómeno. Cuando decimos estamos en una revolución, es una revolución de la cultura. Lo acelera, ¿ah? Profunda y radicalmente el fenómeno de la digitalización, pero ya viene dada por la masificación de la televisión y la televisión como el único espacio de lo público. La política deja de ser el espacio público, ¿ah? Deja de ser, vas a hacer una conversación entre caballeros, ¿ah? Una cuestión de grupos cerrados que la gente no entiende, no comprende, no le interesa. ¿Ah? Tiene que ver con la pérdida de influencia de los diarios, con la pérdida de influencia de la lectoescritura, ¿ah? como fenómeno epocal, ¿ah? De una serie de cuestiones que son manifiestas y que hacen el mundo radicalmente distinto a como era hace 30 años a como es ahora. ¿No? Pero ¿sabéis qué? No necesitan mediadores, entonces la gente no necesita elegir a alguien que le decodifique, que es el político. La gente participa por sí misma. Y entonces, ¿qué hace la Jasna Proboste? Dice, vamos a estatizar los fondos de pensiones. Eso es lo que la gente necesita. ¿Ah? Eso es lo que dice, vos. Vamos a estatizar los fondos de pensiones. ¿Qué dice que desde ahí vamos a hacer un fondo de la racionalidad clásica de la izquierda? Los mínimos comunes. Es estatal, esto va a ser estatal y público, y lo vamos a cuidar, y va a haber poquito, pero vamos a repartir ese poquito entre todos igual. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esa es la racionalidad de la izquierda. ¿Y qué es la Pamela Giles? Cada uno va a sacar su plata, toda. Vamos a terminar con las AFPs que odiamos y ustedes se van a llevar la plata. Y después vemos cómo recuperamos. Pero yo voy a hacer, dice ella, lo que el pueblo me diga que haga. Esa es la clave del asunto. Ya no puede la política decir que viene a hacer algo. La política solo puede hacer lo que la gente quiere que se haga. Esa también es una condición de época. Y entonces, ahí, caramba, que es importante tener un pueblo educado para que se hagan cosas con altura y razonable. No lo tenemos porque venimos de 40 años de neoliberalismo. ¿Ah? Y entonces estamos en el suelo, estamos en ruina, vamos a tener que andar por el desierto y confiar en el más menos, y yo por lo menos lo veo así, en la sensatez de la gente. Pero no pueden haber más iluminados que interpreten nada. Ya no hay periodistas que seguir, que me decodifiquen la realidad y me la entreguen. Ya no hay profesores que me expliquen cosas, ¿no? Sí. Lo que hay es ciudadanos que eligen quién me interpreta la realidad, que eligen de quién voy a aprender determinada cosa. Ya no es una pirámide. Sí, yo en lo que quizás tengo un matiz que puede ser relevante, no en este minuto, que está en un desfondo absoluto, pero quizás más adelante,
Es que yo igual creo que entre la cultura pop 100%, tipo Pamela Giles, esa lectura así intuitiva, así ya, pero ya, o sea, dio en el clavo, cachó y de ahí no se movió y sigue haciendo puntos, puntos, puntos y puede llegar eventualmente a la presidencia de la República, ¿por qué no? Entre eso y, no sé, por la profundidad irrelevante de Heraldo Muñoz, por poner cualquiera, podría mencionar cualquiera, me parece que hay un, no sé si entre medio en la figura, ¿no? Pero hay una otra cosa. Yo creo que quizás hay también espacio para que alguna gente en el futuro o ahora quiera empezar a hacer política con profundidad ideológica, con profundidad programática, pero siendo capaz de conectarse a esos otros niveles. Yo creo que ese es el punto, ahí donde está la falsa dicotomía. Entonces, finalmente, no hay en este minuto no hay sectores que estén disponibles a hacer cual psicoanálisis profundo que te desarma todas las categorías y que te muestra realmente los conflictos con el padre que nunca viste. Nadie está disponible a hacer ese tránsito, porque yo creo que es un tránsito doloroso y que además implica, digamos, dejar mucho de los activos, poquitos que tú tienes. Pero a mí me parece que en política yo sí creo que en el futuro debiera aparecer, no solo en términos así como de liderazgos, sino de iniciativas que sean capaces de construir programáticamente, incluso haciendo una mirada al pasado, incluso asumiendo pérdidas y recogiendo algunos íconos del pasado, etcétera, pero no en la perspectiva de, bueno, aquí estamos los serios, porque ese es lo que te reduce, sino en la capacidad de conectar con vastos sectores de la población que, tal como tú dices, no le interesan cosas accesorias, ni el pasado, ni la De nuevo, historia. voy a aclarar, voy a aclarar porque a mí me interesa el fenómeno como pedagogía, ¿ah? Para que aprendamos y comprendamos el tiempo que estamos entrando, porque es un tiempo largo y mientras antes todos comprendamos esto, menos doloroso va a ser, ¿no? Entonces, aclarar, no voy a votar por Pamela Giles nunca, a ningún evento, ¿ah? Como Me no estáis soy de nada, weyando. ni por el abuelo, nada, no, lo dejo claro, pero ella, si tú escuchas hoy día la propaganda de radio, dice, quiero pedirles un favor, voten por el abuelo. ¿Un favor a cambio de qué? De que en la Venezuela ella consiguió el tercer retiro. Sí, Y ahora yo quiero pedirles un favor, como Don Corleone. Y dice, humildemente, ¿qué político dice, quiero humildemente pedirles el voto? Es que ahí hay claves, no hay un pelo de estupidez. ni uno. Hay pura sabiduría de comprender el momento. El timing. ¿Ah? Claro. Terrible. Sí, yo no. Entonces, tenemos a la Carmen Lefulón, la chica que da la encuesta del CEP, diciendo, oye, la gente, sí, la gente que adhiere a Pamela Giles o que la evalúa positivamente, es la gente con menos educación y es la más joven. Entonces, como tratando de invalidar eso. Mira, yo te quiero decir una pura Oye, cosa. son la mayoría y valemos todos iguales. Solo Y todos una vamos a cosa. votar. Entonces, es como, oye, ¿qué estáis diciendo? A mí hay una weá, hay una weá que me irrita y esto. Lo que tú acabas de decir, que efectivamente todos los buenos dicen los con menores nivel educacional. ¿Tú sabes que es lo mismo decir eso o decir los sectores con menos recursos, con menos ingresos? Pero es impresionante como todos los weones cuando han planteado eso se enfocan, porque es exacto, el nivel educacional, digamos, cuando uno pone a la población, hace una pirámide y ve los niveles educacionales, van evidentemente acompañados por menores ingresos, pero efectivamente no se dice con menores ingresos, se dice con menor nivel educacional, porque efectivamente es de ese dato objetivo de menor escolarización, se sigue que la gente es más estúpida, no que la gente es más pobre, más necesitada y que le gusta a alguien que a partir de una gestión que se la jugó genera un retiro de las AFP. Es bien impresionante el clasismo en el análisis. Además estás poniendo una consecuencia como causa. Claro, o sea, justamente. En Chile el nivel educacional es una consecuencia de la situación anterior y normalmente no es una causa de nada. Sí. No es que la gente eligió no estudiar o qué sé yo y después entonces se hizo pobre y no pudo estudiar. Esa es la historia. Fíjate que nosotros una vez en una encuesta, cuando estábamos en un proyecto Milenio hace unos 10 años atrás, le preguntamos a la gente el colegio donde habían estudiado, no importaba en qué época. Y a partir de ese dato, y a partir de cómo había envejecido ese establecimiento educacional en términos de
las posibilidades que sus egresados tenían, hicimos una estimación de que gente que tenía un delta de mayor probabilidad de subir en la escala social y quienes se podían mantener o quienes incluso podían bajar, ¿ya? Y fíjate que la gente que nosotros sí podíamos decir que había estado sometida a establecimientos que estaban en una etapa decadente o que sencillamente nunca habían tenido mucha prestancia como establecimientos educacionales, esas personas, que aquí son denostadas a partir de sus opciones por Pamela Giles, eran fundamentales, pero fundamentales para el modelo. Fundamentales. Y la explicación es la siguiente. Esas personas, cuando tú le preguntabas en qué posición se ubicaban cuando sus padres habían empezado socialmente su vida juntos, te decían una cifra, X. Cuando tú les decías, cuando tú te independizaste, ¿dónde estabas? X menos 2. Cuando tú ya empezaste a lograr tener tu pega establecida, qué sé yo, como familia, qué sé yo, ¿dónde estabas? X más 3. Cuando tú ya, situación actual, X más 4. ¿Y cómo te ves tú en el futuro? Esas personas, las que ellos dicen menos educadas, decían X por 3, no X más, X por 3. Las personas que estaban en el establecimiento, que te daban una cierta garantía, una cierta certeza de una posición más elevada en las posibilidades de desarrollo dentro de la sociedad chilena, tenían una expectativa de futuro bastante más realista. Porque la probabilidad de que una persona en Chile en 10 años más esté 3 veces mejor de como está hoy día es prácticamente cero, a menos que seas un banco. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice eso, ¿ya? Cuando uno ve eso, dice... Banco la cosa nostra. Banco. Para allá vamos. Oye, garantizado. Oye, les quiero contar, oye, no se me puede olvidar esto. Ya, dale. Hoy día, a la hora chilena, no sé, 3 de la mañana, ¿ya? Hice el pedido del tercer retiro. Ah. Hablando de droga. Fue fantástico porque, ¿por qué lo hice? Porque me llegó un correo de Cuprum, la menciono tal cual, ¿ya? Me llegó un correo de Cuprum diciendo, puedes hacer todo así, fantástico, puedes hacer tu tercer retiro. Entro al link que venía y decía, y ahora sin pagar impuestos, estaba en oferta. Está la oferta. Y termino de pedir la cuestión, y cuando estaba listo ya, lo hiciste súper bien, Alberto, pediste tu tercer retiro fantástico, aparecen 2 manos chocando, ¿no? Diciendo, bien, lo hiciste. Oye. ¿En serio? Buena. Entonces, en eso estamos. O sea... En la droga. En la fiesta del chivo. Estamos en la fiesta del chivo. Ya, oye, vamos a ir cerrando ya. Tengo un par de avisos que dar. ¿Sabéis qué? A mí me sorprende, nos escriben, me avisa Amparo que nos escribe mucha gente al correo electrónico todavía preguntando por la app, por esto, cómo se hace, cómo aquello. O sea, chicos, ahí está la app. Sencillamente ponen en su celular, en el navegador, lacosanostrap.cl y la descargan. Entonces, obviamente les vamos respondiendo, pero todavía hay interés. Todos los días estamos subiendo cosas. El podcast va a quedar subido ahí, está la sección 1 al día, ¿cierto? En fin, todo lo que están viendo, ¿quién le tocó hoy día? A mí me tocó hoy día. Hoy sí, me mandé 1 al día siguiendo las huellas de Mayol, que el viernes subió una de 26 minutos, yo subí una de 19 minutos. Son unos lateros terribles. Mirko, en cambio, un tipo decente, en 4 minutos, 5 minutos se tira la idea. La cultura de los medios. Sí. Aquí también tenemos diferencia al interior del equipo, ya tú sabes. Los sociólogos contra el periodista. Está bueno, y ha tenido hartas vistas, contentos, ahí las voces, en fin, seminario. Esta semana no les voy a contar nada, pero vamos a liberar una partecita de un seminario reciente, lo vamos a liberar. Así que tienen que descargar, La Cosa Nostra es gratuita, y para la gente de bien que quiere aportar en el proyecto, a partir de 2 lucas mensuales, se pueden suscribir al plan Tom Hagen y ahí tienen acceso a todo. Así que eso. Y contarles rápidamente, la lata,
se corrió, ya todos lo saben, corrimos el seminario de cine y política, lo corrimos un mes, estaban muy calientes los temas políticos, así que lo cambiamos para principios de junio. En la página ya van a poder ver toda esa información. Y tenemos seminario a fin de mes, a fin de mayo, no sé qué días toca, 27, 28, 29 parece. Jueves, viernes y sábado, final de mayo, una semana y media después de las elecciones, vamos a tener un seminario que le hemos puesto de constituyente a presidente. Análisis electoral y político post-elecciones. Vamos a estar ahí con varios amigos y amigas, algunos igual medio establishment, que van a venir a analizar con nosotros y vamos a ver qué nos dejaron. El escenario post-elecciones. Sí, así que eso. ¿Les parece que lo dejemos hasta acá? Me están escribiendo de la red para que estemos el día antes de las elecciones. Así es. Y este jueves. Además, Este jueves. Este jueves vamos. Oye, y el 21, Darío, teníamos otro evento, ¿no? El 21 de mayo también. Es que yo como que me da como no sé quién andar lateando. Ya, le contamos al tiro. Lo que pasa es que ese evento es solo para los que están suscritos a alguno de los planes. Plan Tom Hagen. Ese es un candado chino. Es un candado chino. Plan Tom Hagen, plan Michael Corleone o la gran membresía VIP, Premium, Vito Corleone. Esas tres. Ellos, que son gente buena, más buena que ustedes, ustedes son buenos, ellos son más buenos que ustedes. Imprescindibles. Imprescindibles. Ellos son los imprescindibles. Les vamos a hacer una jornada solo exclusiva para ellos. De hecho, no va a subir a la venta. Así que, si quieren, bueno, se integran. Y vamos a hacer una jornada el 21 de mayo que le hemos puesto como título tentativo al abordaje, muchachos, ¿qué hacemos con Piñera? O al abordaje Piñera. También podría ser la versión. Y vamos en el día que tiene tanta historia como el 21 de mayo, pese que ya no se hacen las cuentas a la nación en el Congreso, pero él sigue todavía teniendo esa impronta. Con Prat en la memoria, vamos a ver qué hacemos con Piñera, porque realmente esto se hace intolerable. Y vamos a invitar ahí también a varios amigos y amigas a conversar, una jornada por el Eso voy a hacer, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué hay que hacer? Voy a hacer la cuenta presidencial. Buena. Podrías haber estado tú. Por Piñera. Por Piñera, sí. Me gusta. Ya. Está Eso buena. Yo voy a hacer una protesta fuera del Zoom. Eso voy a hacer yo. Que es lo que hacía siempre los 21 de mayo. ¿Y te vayas a carretear con los guatones de la CUT? No, en el Confech, tiempos de universidad. No, yo con la CUT nunca. O sea, así porque manda que nunca he estado sindicalizado. Soy asesor de sindicatos. Recordando la nueva forma de protestar de Arturo Martínez, ¿no? Sí. Pero, ¿para qué ponís a ese pobre niño socialista cuando había harta dignidad? Mira, la fiesta de la Cosa Nostra, la fiesta de la Cosa Nostra fue más bueno, porque la CUT es parte de lo que muere, compadre. Sí. Obvio. Bastó ver cómo trataron de armar algo para el viernes y la Yarna se los desarmó y ahí como gatitos relamiéndose, recibieron a la Yarna después de ir a la Moneda y en la CUT. Viejas formas de la política institucional y de la cultura de los partidos que mueren. Bueno, lo que dice Macari abre toda una discusión que estamos terminando el podcast, pero que yo creo que es súper importante y que es mucho menos chistosa, divertida para gran parte de la gente que nos escucha, que es cuando uno hace el análisis crítico, ya no solamente de la gran élite, del gran sistema, del poder, de los grandes partidos y de la moneda. Es que ese mundo es sino también de las élite política. ¿Sí? Élite política. Esas organizaciones son élite política. Estamos frente al fin del poder de todas las élites. La gente cree que las élites son Juan Sutil y los mates y los que estudian en la Católica. No, hay formas y formas de élites. Asistimos al desfonde de todas las élites, de todas. Sí, no. De la idea de élite, de la idea sí, de élite. No. Solo quiero decir que el día jueves, en política lo estáis viendo, en nuestra sección mensual en la red, voy a mostrar un video futbolístico que va a representar la jugada que hizo Jasna Proboste. Solo les digo eso. Si es épico o patético, lo verán el jueves. Y atención con Colombia, ojo, atención con Colombia. El estallido el 18 de octubre en Chile fue antecedido
3 semanas de conflicto en Ecuador. En Ecuador. ¿Se acuerda? Que terminaron con la presidencia de Lenín Moreno, de facto. ¿Ah? Aunque logró Y mantener ahora al sucesor en la práctica. pero bueno, sin embargo se mueve. Claro. Hoy día en el Mercurio era que venía una entrevista así a Lenín Moreno, ¿no? Sí, sí. Como Patética. sí. Sí, lo de Lenin es tristísimo. Oye, no hablamos Tristísimo. nada de Perú. Oye, tantos temas que nos quedan fuera, pero bueno. Sí, nos faltó hablar de la cocina misma, que fue un tema el fin de semana en las redes, de la cocina política, pero bueno, ya habrá más tiempo. Sí, sí. Sí. Si hay No, un pero- podcast de emergencia, lo vamos a tratar. sí. Bueno, y si no lo hablamos para todo el país en la red el jueves, ¿por qué no? Está bien. Cocina. Ya, chicos, bacán, nos vemos, creo que no se me quedó nada en el tintero. Sería todo. Chao, pescado. Adiós. Chabela.